Hola amigos del canal, espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el de símbolo de la campanita, porque si no YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos, cuando subo nuevos vídeos. Y sobre todo la gente que comparte estos vídeos se ve que hay algunos vídeos que se comparten por WhatsApp, que lo puedo ver en las estadísticas. Pues gracias, porque eso ayuda, aparte de ayudar a la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, pues también ayuda a este canal pues a que vaya creciendo. Entonces, gracias a la gente que comparte los vídeos. Vamos con otra pregunta que se hace la gente, que es ¿cómo combatir el hongo del aguacate? Ahí estamos viendo unas imágenes de lo que es lo que se llama, lo que la gente suele llamar el hongo del aguacate. Es el daño, es un hongo, obviamente es un hongo. Son manchas negras que le aparece a las frutas. Son lo más fácil de identificar es en la fruta del aguacate. Y la enfermedad se llama antragnosis. Se llama, a ver, antragnosis, que es causada por el hongo Colletotrichum gloesporioides. Bueno, antragnosis, para que no enredarnos tampoco el nombre científico. Bueno, pues ahí estamos viendo que ataca mucho, por eso la importancia de dar una aplicación de caldo bordelés, que es lo que yo utilizo, que es la cal con el, ya vienen, ahora vamos a ver el paquete, yo ya lo he enseñado en diferentes vídeos, pero en este momento que se está viendo ahora la imagen, de pequeño, cuando está el aguacate, cuando ya justo recién se nos ha caído todas las flores, va a haber aguacates de diferentes dimensiones, pero más o menos el promedio va a ser pues como el segundo aguacate que se ve ahí, el aguacate en forma de aceituna, que ya se han caído todas las flores, pero se tienen que haber caído todas las flores. Hacer una aplicación es el momento adecuado para hacer la aplicación y te va a librar de mucha enfermedad de antragnosis con el oxicloruro de cobre o el caldo bordelés, justo después de que se cayeron todas las flores. Es el momento para hacer siempre en la dosis recomendada. Acordémonos de que el cobre o el caldo bordelés, que es cal con cobre, o el oxicloruro de cobre, es lo que vamos a utilizar. Después también tenemos fungicidas. Aquí estamos viendo imágenes del daño que hace esta enfermedad, ¿no? También en fruta más grande, en fruta más de mayor tamaño, ¿no? Pero la importancia que tiene de dar esta aplicación justo después de terminar la floración, que suele ser ahora, dentro de 2 meses, por así decirlo, por lo menos aquí en Canarias. Y de todo el beneficio que tiene acordémonos de que el cobre solo lo podemos aplicar máximo 2 veces al año en nuestras plantas de aguacate o en cualquier otra planta, porque el cobre sí da es un fertilizante, es un micronutriente que le hace falta a la planta, pero si lo aplicas más de 2 veces al año, la planta te va a dar muy alta en cobre, porque lo va a absorber la planta y te va a dar toxicidad de cobre. Entonces, máximo 2. Yo este año solo voy a dar una, porque ya el año pasado me salió un poquito alto el cobre. Entonces, ir mirando con vuestras analíticas y eso, una o máximo 2 veces al año el cobre. Si no, si pues tenemos que ir a recurrir, si tenemos mucho problema con esto ya en una planta adulta o lo que sea, pero que el cobre, si lo haces así, no deberías de tener problema. Con una o dos aplicaciones no deberías de tener problemas de atragnosis. Por eso lo digo, yo no utilizo fungicidas, utilizo el veneno, no utilizo prácticamente. Ahí estamos viendo el caldo bordelés, que es el que yo utilizo, que es la cal con el cobre, y si no, el oxicloruro de cobre. Ese símbolo que pone CAE, eso significa que es un producto ecológico. Se utiliza también para la agricultura ecológica, el cobre. Hay que tener cuidado porque el cobre es tóxico si hay acuíferos, para el tema de los peces y todas estas cosas, o la gente en ríos o riachuelos al lado. Hay que tener cuidado con el cobre. Hay que tener cuidado con estas cosas. Y nada, y si la gente, lo que estoy diciendo, normalmente haciendo esta aplicación en ese momento adecuado, vas a controlar el problema de la trasnosis. Si no, pues ya tienes que recurrir
a fungicidas, pero claro, eso depende ya de otros climas, por ejemplo, ya la gente que me ve de Sudamérica, que no, al igual no tiene las estaciones tan marcadas como aquí, primavera, verano, otoño, invierno, sino hay diferentes floraciones, hay diferentes etapas, ya entonces es un poco diferente y claro, no puedes estar siempre, por lo que estamos hablando, no puedes estar siempre aplicando productos de cobre, porque te va a dar una toxicidad en la planta, entonces ahí al igual si tienes que alguna vez utilizar... pues desgraciadamente tienes que utilizar alguna molécula si tienes mucho problema de esto. Pero vuelvo y repito, haciéndolo por la zona de España aquí, haciéndolo de esta manera, con un producto ecológico como el cobre, no vas a tener, si lo haces bien y en la dosis recomendada, no deberías de tener problemas con esta enfermedad, la antracnosis, y prácticamente no deberías ni de necesitar utilizar un fungicida. Los fungicidas, acordémonos, los fungicidas son los que se utilizan para... no voy a dar ninguna marca, ahora mismo es que no he utilizado, yo no utilizo veneno en mi finca. Solo he utilizado alguna vez he utilizado, pero muy poco, yo creo que 2 veces nada más. Cuando he tenido un ataque muy fuerte de araña cristalina, pero no fungicida, eso sería una acaricida, eso, y no quiero enredar. Estamos hablando, eso ya es otra cosa. Sería otro veneno, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, para acordarnos y siempre intentar hacer las prácticas de manera más ecológica, podemos eliminar muchos problemas de antracnosis dando una aplicación al año en el momento de justo después de la floración, cuando el aguacate está de tamaño pequeño, forma de canica, forma de aceituna. Bueno, antes de despedirme, espero que haya quedado claro, espero que le sirva a la gente que me esté escuchando. Y nada, recordar que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario, un número de teléfono, me podéis escribir por WhatsApp si alguien se está iniciando o quiere una asesoría conmigo de alguna pregunta, que tenga algún problema, o la gente que está empezando, que quiera un poco de información sobre abonos, sobre cómo llevar un poquito el cultivo, todas estas cosas, o sobre alguna poda o algo. Pues me podéis escribir por el WhatsApp, no sería de forma gratuita, sería por un pago, pero un pago económico. Y nada, pues cualquier cosa interesados, ahí está el WhatsApp. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.